Vamos a dar inicio a nuestro debate presidencial. Le doy la bienvenida al escenario a nuestro moderador, el señor José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN. Vamos a transmitir en vivo este debate con los candidatos presidenciales a través de noticiasrcn.com. La dinámica será la siguiente. Subirán al escenario uno por uno los candidatos presidenciales que aceptaron la invitación de Asofondos. Queremos aclararles que todos los candidatos presidenciales fueron invitados a este debate presidencial. Algunos desafortunadamente no podrán acompañarnos en esta mañana, pero la mayoría sí estará aquí con nosotros, así que quiero cederle la palabra a nuestro moderador, el señor José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, con su primera invitada. Al final de los minutos que tiene cada candidato, vamos a tener una ronda de preguntas. Ustedes en sus puestos tienen un formulario que si tienen alguna pregunta para cada uno de los candidatos, por favor, la llenan y nosotros estaremos recogiendo esos cuestionamientos. Muchísimas gracias, José Manuel. Te cedo la palabra. Adelante con tu primera invitada. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días para todos. Doctora Ingrid Betancourt, como siempre, es un gusto saludarla, oírla, como vamos a hacer también con todos los candidatos presidenciales que han aceptado esta invitación. El sentido del orden de estas intervenciones tiene que ver con el orden alfabético de sus apellidos, por eso Betancourt está de primero y nos encanta tenerla aquí en este escenario de Asofondos. Mil gracias también por tener en cuenta Noticias RCN para cumplir con esta labor de moderación. Ingrid, bienvenida. Pues mil gracias, primero por la invitación. Me siento muy privilegiada de estar acá con ustedes, de ser la única mujer que va a representar a tantas mujeres que veo acá. Muy esperanzada de que este foro nos permita reflexionar a fondo sobre un tema que a todos nos preocupa, que es el manejo de las pensiones en Colombia. Entonces, aquí estamos. Pues Ingrid, casualmente le toca a usted empezar esta tanda de conversaciones que vamos a tener en la mañana de hoy con los candidatos presidenciales. Y yo quiero saber cuál es su primera visión sobre el problema de las pensiones, si es que cree que hay un problema por resolver en Colombia. ¿Cómo está viendo usted las cosas en materia pensional en el país? ¿Y se necesitaría eventualmente una reforma? ¿Y cómo sería y plantearía usted una reforma en ese sentido? Bien, yo creo que en efecto tenemos dificultades en tres frentes que tenemos que entrar a resolver. El primero es el tema de la cobertura. Obviamente todos sabemos que en Colombia solamente 1 de 4 colombianos acceden a la posibilidad de tener una pensión. Segundo, el tema del desequilibrio, de la inequidad del sistema. En realidad es un sistema un poco aberrante si se tiene en cuenta que es la parte pública, digamos el fondo público, el que está generando una distorsión de inequidad, favoreciendo las pensiones más altas. Entonces eso es el segundo punto que tenemos que entrar a enfrentar. Y el último, que a mí me parece ya muy grave porque es de estructura, es el tema de la sostenibilidad de nuestro sistema. Por lo tanto, sí creo que es muy necesaria una reforma que enfrente estos problemas. Entonces, para nosotros, la propuesta que les tenemos es que vayamos pensando en, primero, lograr un seguro de vejez que nos permita una cobertura universal del sistema de pensiones. Es decir, en este momento tenemos 3 millones de colombianos mayores de edad, adultos mayores, que no tienen la posibilidad, porque no han cotizado, porque están en la informalidad, porque están en la extrema pobreza, no tienen la posibilidad de acceder a ningún tipo de seguro en sus años ya de retiro. Lo que estamos proponiendo es, por lo tanto, un pilar semicontributivo. Y para ello, entonces, empezaríamos por asegurar este seguro de vejez. Hemos calculado que esto podría ser de alrededor 480.000 pesos por persona retirada o en edad de retiro.
A esto le añadiríamos algo que tenemos que solucionar, es qué pasa con las personas que contribuyen y no alcanzan a cumplir las 1.300 semanas de cotización. Y aquí estamos hablando de mucha gente y de muchas mujeres, que son unas de las que, digamos, en este régimen no logran por, digamos, problemas estructurales de la vida de la mujer, el embarazo, etcétera, no logran cumplir con esas 1.300 semanas. En el régimen de prima media, estas personas son casi que la mayoría, es decir, de los 10 afiliados que tiene el régimen de Colpensiones, 9 nunca alcanzan a cumplir con la totalidad de las mesadas que por ley se necesitan para, de la cotización que por ley se necesita para obtener una mesada pensional. Adicionalmente, cuando viendo que no pueden cumplir, retiran sus ahorros, el Estado les devuelve solamente el ahorro sin devolverles el interés que ha generado ese ahorro, es decir, es una expropiación en realidad, y una expropiación a los más pobres, es decir que la persona que está sirviendo los tintos termina subsidiando a la persona que está en una oficina ganándose un sueldo, y esto es algo que no podemos seguir tolerando. Por lo tanto, sí tenemos que lograr que estas personas que no logran terminar o no logran cumplir con las 1.300 semanas de ley, accedan a una pensión donde se les reconozcan sus intereses y donde ellas puedan beneficiarse entonces de una mesada realmente que les llegue, y hemos calculado que en promedio podría ser de 800.000, pero en promedio, es decir, que podríamos tener mesadas de salario mínimo en función, es decir, ponderando sobre lo que estas personas hayan aportado al sistema. Ese sería nuestro, digamos, pilar semicontributivo. Ahora, el otro lo tenemos que equilibrar, porque si bien tenemos competencia en el sistema entre, digamos, las administradoras de fondos privados y Colpensiones, pues es una competencia casi que desleal, porque en Colpensiones estamos subsidiando a las pensiones más ricas, es decir, estamos calculando las mesadas sobre los años finales de la vida laboral, y esto nos está costando una fortuna. Y no es competitivo, porque obviamente lo que estamos viendo es que está generando un problema casi de justicia, donde las personas, cuando ya ven en el régimen privado que van a llegar al momento de finalizar su esquema de cotización, se pasan rápido al sistema de Colpensiones, porque ahí los van a subsidiar y les van a dar una pensión mayor. Y esto lo estamos haciendo quitándole los recursos a las personas que más necesitan estos recursos, que es nuestra población, digamos, más vulnerable. Entonces, esto es algo sobre lo cual tenemos que trabajar. Yo creo que lo ideal, obviamente, sería que en algún momento pudiéramos hacer un tránsito. Es complicado, pero en algún momento habría que pensarlo, de manera que todos los dos pilares podrían funcionar con un sistema de ahorro individual, porque en realidad cuando estamos hablando de prima media estamos hablando de un esquema obsoleto que se creó… Pero entonces déjeme precisarle, ¿usted eliminaría el régimen de prima media? Por el momento no, porque presupuestalmente es difícil, pero lo que sí quiero dejar establecido es que el régimen de prima media es un régimen que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando hay un boom demográfico, cuando hay muchos jóvenes y pocos adultos mayores, y hay un crecimiento económico que no conocemos hoy. Y esto obviamente hacía que era, por lo tanto, muy benéfico, pues fácil, que las personas jóvenes contribuyeran y fueran pagando las mesadas de estas personas que ya estaban en pensión. La pirámide poblacional colombiana está cambiando, y está cambiando muy rápidamente, nos estamos envejeciendo. Eso quiere decir que tenemos hoy en día una población, digamos, mayor, adulta, en edad de retiro, y en este momento por 4 activos laborales, personas que están trabajando, estos 4 le pagan la pensión a una persona en retiro, pero en el 2050 vamos a ser 2 a 1 y en el 2070 1 a 1. Entonces sabemos que es un sistema totalmente insostenible, razón por la cual, tercera propuesta, que no es popular, pero no es populista, y por eso es que tenemos que hacerlo, porque tenemos que lograr ser responsables en Colombia
con los ahorros de todos los colombianos, es que nos va a tocar enfrentar el debate sobre la edad pensional. No podemos no enfrentar ese debate, porque en algún momento en esta carrera contra el tiempo nos vamos a ver abocados a una crisis presupuestal, donde no vamos a tener los fondos para poder pagar las mesadas de los jóvenes que hoy están comenzando a cotizar. ¿Y ahí qué está proponiendo exactamente, digamos? ¿Aumentar la edad de pensión? Sí, aumentar la edad de pensión. ¿A qué edad? Me van a silbar, pero yo creo que deberíamos pensar en 60 años para las mujeres, 65 para los hombres. Yo creo que yo quiero simplemente contarles lo que está sucediendo en un esquema que conozco bastante bien, que es el régimen francés. El régimen le francés. quería preguntar eso, ¿hacia dónde hay que mirar? ¿Hacia qué país tendría que mirar Colombia y adoptar, si le parece a usted, algún sistema en materia pensional? Bueno, voy a hablar del régimen francés porque hemos tenido un candidato que ha tratado de justificar su propuesta pensional estableciendo como modelo el régimen francés. El régimen francés es un régimen que está descalabrado. Ellos no hablan de hueco fiscal o de hueco pensional, ellos hablan de abismo pensional, tan grande que no hay forma, es decir, obviamente es un sistema, primero, de prima media, y adicionalmente no hay sino regímenes particulares. Es una colcha de regímenes particulares. Nosotros estamos un poquito menos mal que ellos. Pero la solución que ellos han tenido es la que quiero evitar para Colombia. Y es que desde hace unos 20 años impusieron un impuesto de solidaridad social. Es un impuesto que empezó en el 1%, ya va en el 17% sobre todos los ingresos de todos los franceses. Es decir, el salario, los dividendos, cualquier ingreso de cualquier tipo está grabado con el 17%. Y los que pagan ese impuesto no tienen derecho a una pensión. Yo creo que nos tenemos que ver reflejados digamos, en estos espejos para ver lo que nosotros podemos en este momento hacer. Estamos a tiempo de reformar el sistema, estamos a tiempo de lograr finalmente un sistema que ha funcionado, que puede funcionar muchísimo mejor, que nos ha sacado de una crisis que fue la de los años 70, 80. Ustedes pronto estaban muy jóvenes, pero yo en ese momento estaba mirando cómo fue que tuvimos que hacer ese tránsito, porque estábamos quebrados. Y no hablo de la corrupción, que es el tema sobre el cual también incide en el tema de pensiones. Obviamente, cuando los recursos, en particular de las pensiones, están manejados por funcionarios cuyo objetivo es saquear el Estado, ahí tienen la bolsa, el botín para llevársela. Ingrid, quiero concretarla sobre un asunto que ha expresado preocupación usted, pero también muchos, el tema del subsidio a las pensiones altas por parte del Estado colombiano. Concretamente, usted lo ha dicho en varios momentos de su intervención, ¿qué haría con ese subsidio a las pensiones altas en Colombia? Bueno, obviamente hay que acabar con ese subsidio. Ese subsidio se da porque en realidad lo que es el sistema del ahorro de prima media en el sistema público establece que la mesada se calcula no sobre la totalidad de la vida laboral de la persona, sino sobre los últimos años. Obviamente todos, o por lo menos esperamos ganar mejor en los últimos años que en los primeros. Pero esto lo que está haciendo es que en un país con la desigualdad que hay en Colombia, con la pobreza que hay en Colombia, con la informalidad que hay en Colombia, terminamos, el Estado, nuestros impuestos van, en vez de ayudar, de apoyar a los que más los necesitan, a nuestra población vulnerable, por ejemplo, logrando cobertura total, que es lo que necesitamos, no. Estamos dándoselo a las personas que tienen pensiones de 25 salarios mínimos, es decir, que no lo necesitan. Y eso sí es injusto y eso hay que acabarlo. Ingrid, nos quedan unos pocos minutos para seguir charlando con cada uno de los candidatos presidenciales y ser muy rigurosos con el tiempo. Se me olvidaba decirle además al público que ustedes pueden hacer en cualquier momento que quieran preguntas en el formato que tienen. Seleccionaremos una o dos dependiendo del tiempo que nos quede para poder trasladársela a los candidatos presidenciales. Y al final vamos a hablar también sobre algunos temas de coyuntura, una o dos preguntas porque el tiempo vuela. Ingrid, y también quisiera pues preguntarle por algunos temas de momento y estoy seguro que el público también quiere saberlos, además de lo que tiene que ver con lo estrictamente pensional y este tema económico que nos trae aquí a Cartagena.
Ingrid, en ese sentido, hay un nombre que está sonando en los últimos días con mucha fuerza, es el de Piedad Córdoba. Se habla mucho de ella en relación con las investigaciones que se están haciendo aquí y quizá en el exterior. ¿Usted qué piensa de Piedad Córdoba, que además hay que recordarlo, está en estos momentos en una lista al Congreso de la República, salió elegida como senadora, es senadora elegida por los colombianos? ¿Qué piensa de Piedad Córdoba, Ingrid? No voy a decir qué pienso. Sí, porque yo creo que, es decir, ustedes pueden sentir lo que pienso. Lo que sí quiero decir es que yo creo que el perdón social ya comenzó con Piedad Córdoba. Porque cuando Petro acepta a Piedad Córdoba dentro de su lista al Congreso, a sabiendas de qué había con Piedad Córdoba, porque es que ya en ese momento, y nosotros lo denunciamos, sabíamos que estaba sub judice, que tenía una investigación en la Corte Suprema de Justicia, ya sabíamos que había sido también denunciada por un testigo, nada menos que su asesor privado, que le contó al país cómo Piedad quería negociar la liberación de los secuestrados al cuentagotas para favorecerse ella en su aspiración presidencial. Esto lo quiero poner, gracias. Entonces, porque digo que es, entre otras, ¿saben qué? Lo que sí me molesta, debo decirlo, perdón que lo diga, pero una persona que ha venido haciendo propuestas en el tema de pensiones totalmente incongruentes y populistas, ¿cómo es que no está acá para poner la cara? Y pienso que no va a poner la cara tampoco en su propuesta de perdón social, que como les decía ya comenzó con Piedad Córdoba, porque lo que le entregó al hacerle elegir con sus votos es un fuero. Es decir, que nosotros las víctimas de Piedad Córdoba, y lo digo yo que puedo hablar, yo quiero recordarles a ustedes que 6 meses antes de nuestras liberaciones murieron los diputados del Valle. Si esas liberaciones se hubieran dado antes, probablemente esas familias no hubieran tenido que pasar por el drama de ver a sus esposos, a sus hijos, a sus papás entregados en bolsas plásticas. Entonces, estamos hablando de cosas mayores. Yo no sé qué va a hacer la justicia. Espero que haya una justicia para las víctimas y una justicia para Colombia, que sepamos la verdad, que no nos sigan manipulando, que no nos sigan llamando a votar por miedo o por odio. ¿Cuándo será que vamos a salir de la patria boba? Ingrid, gracias. Si hubiera alguna pregunta, Patricia, para la doctora Ingrid Betancourt, nos queda un espacio para una rápida respuesta y seguimos en este diálogo con los candidatos presidenciales. Patricia. Señor José Manuel, ¿me regala el micrófono, por favor? Tenemos pregunta de los asistentes. En un sistema de ahorro de capitales de aseguramiento en la vejez, invalidez y muerte, ¿por qué no estimar cotizaciones o ahorros desde la edad 0? Pues esto permitiría prevenir y abrir cualquier contingencia. Bueno, eso es una propuesta audaz. Yo creo que lo más importante es que tengamos la obligatoriedad de contribuir a partir del momento en que estamos laborando y generando ingresos. Porque el problema también es a quién le vamos a poner la carga de esa contribución. Aquí hay, bueno, yo saco la bandera por las mujeres. El 40% de los hogares en Colombia son mujeres cabeza de familia. Me las encuentro por todos lados en el país. Mujeres solas, abandonadas, valientes, que sacan adelante a sus hijos y a sus hijas sin el apoyo de nadie, muchas veces teniendo que trabajar de sol a sombra, es decir, levantándose a las 3 de la mañana para poder dejar a los niños con algo de comida, para llevarlos después al colegio, volver, etc. ¿Quién va a asumir ese costo? Yo creo que el día en que Colombia sea un país próspero, y podemos serlo rápidamente, es un país rico, muy mal administrado, muy robado por los corruptos, pero el día en que nosotros tengamos un país bien administrado, el Estado podría efectivamente tomar, digamos, un esquema parecido a ese. Pues Ingrid Betancourt, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien.
bien, quiero llamar al escenario de manera inmediata al candidato Sergio Fajardo, de la Coalición de la Esperanza. Candidato Fajardo, bienvenido al escenario. Bueno, Sergio, obviamente la pregunta inicial para todos casi que puede ser la misma, pero déjeme dar este dato que también mencionaba brevemente Ingrid Betancourt: 3 de cada 4 colombianos en edad de pensión no se están pensionando. Y eso nos debería parecer a todos como sociedad muy grave. ¿Qué va a hacer Sergio Fajardo para que eso cambie en caso de ser presidente de Colombia? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme acá, José Manuel, un gusto estar contigo, compartiendo. A todos ustedes, todas, un abrazo muy especial. Lo digo de manera sintética. Nosotros estamos proponiendo, en primer lugar, un apoyo económico para las personas mayores de 65 años que no tienen pensión y que no tienen ingresos, de 500.000 pesos mensuales. Ese es un salto grande comparado con lo que hoy se recibe con el programa llamado Colombia Mayor, que son 80.000 pesos mensuales. Y nosotros tenemos calculado que podemos hacer esto que les estoy diciendo a ustedes a partir de una reforma tributaria que estamos planteando, reforma tributaria en la que, y ustedes pueden verificar todo esto pues en mi página donde están las propuestas elaboradas con todo el rigor, una reforma tributaria donde esperamos conseguir 33 billones de pesos y tendríamos los recursos para hacer este apoyo económico de 500.000 pesos mensuales para esas personas, repito, mayores de 65 años que no tienen pensión. Es decir, salta de 80.000 a 500.000 pesos mensuales. Y esos son cerca de 3.6 millones de personas y el cálculo que nosotros tenemos aproximado es de 18 billones de pesos. ¿Y hay plática para eso? Sí lo podemos hacer, por supuesto, y lo tenemos que hacer porque además es una obligación como sociedad. Tú estás diciendo, esto no tiene ningún sentido. Pero detrás de todo esto, lo que nosotros estamos planteando es una propuesta de un modelo de desarrollo productivo diferente al que nosotros tenemos hoy en Colombia. Este es un modelo de desarrollo donde hoy vemos la circunstancia en que estamos. Es un país con unas desigualdades extraordinarias, es un país con una pobreza extraordinaria y con un desempleo estructural que está siempre por los 2 dígitos. Ese modelo de desarrollo es un modelo que ya no da más y que nosotros estamos proponiendo transformarlo. Si quieren, ahorita puedo darles unas ideas acerca de qué tipo de modelo estoy proponiendo. Y en adición a todo esto, paso de una vez a señalar el esquema pensional que nosotros queremos plantearle a Colombia. Y es un pilar básico, universal, público, hasta 2 salarios mínimos y de ahí para adelante pilares o los fondos privados de pensión en el sentido que funcionan hoy, con las observaciones y las adecuaciones que se tienen que hacer para esos fondos privados de pensiones. Es a muy grandes rasgos el esquema que estamos planteando y pues listo para todas las otras preguntas. Sergio, en ese sentido, ¿usted cómo está viendo ese esquema de competencia del régimen público y del régimen de los fondos o administradores de fondos privados de pensiones? ¿Funciona ese esquema de competencia como está o usted lo cambiaría en algún sentido? Lo vamos a cambiar. Con esta propuesta que estoy haciendo de pilares, el tener ese base hasta 2 salarios mínimos y después los fondos privados de pensiones desaparece porque serán complementarios. Este sistema no está funcionando, es una competencia. ¿Por qué dice que no está funcionando? Sí, porque las personas no se están pensionando, porque hay una diferencia muy grande entre un sistema y el otro y nosotros tenemos que arreglar ese problema. No es un buen sistema en este momento y es hora de cambiarlo. Sergio, y para cambiarlo, obviamente usted tiene que llevar una reforma ya no solamente pensional, sino tributaria, ha dicho, al Congreso de la República. Y ha habido presidentes y gobiernos que o presentan una muy tímida porque saben que se les va a caer, o terminan no presentándola, o presentan alguna ambiciosa y se les cae efectivamente. ¿Usted qué va a hacer, entre otras cosas, Sergio, cuando lo que uno ve es que hay una clase política que no lo está acompañando en su candidatura presidencial? ¿No va a ser difícil tramitar una reforma pensional y tributaria en el Congreso bajo esas circunstancias? Pues difícil sí, pero por el hecho que sea difícil no la tenemos que hacer. Y esa es la responsabilidad mía como presidente de Colombia, como líder, trabajar con ese Congreso de la República, el que está hoy allá, pero tenemos que romper ese esquema que nos han metido,
que ha sido una trampa en la que está Colombia, donde la relación del Ejecutivo con el Congreso ha sido una relación de favores, de mermelada, que es la expresión habitual. Uno y otro han utilizado mermelada con diferentes nombres, y eso tiene que cambiar en Colombia, y cambia a partir de un cambio en la forma de hacer la política. O sea, nosotros no podemos quedarnos atrapados en una política donde está el clientelismo, donde está la corrupción, donde hay que negociar con los congresistas a cambio de unos favores. Y ese es mi rol como presidente de la República, liderar esa discusión, trabajar con todos los que están allá y presentarles las necesidades que tiene nuestro país. Nuestro país hoy tiene unas necesidades muy grandes. El estallido social que nosotros vimos, y quiero compartir eso con ustedes, es en serio. Voy a dar un ejemplo que es importante y que a mí me gusta presentarlo porque es sencillo pero es contundente. En el 2019, en el segundo semestre del 2019, al presidente Piñera le hicieron una entrevista en el Financial Times y dijo: Chile es el oasis de América Latina. 3 días después se acabó el modelo chileno. Y el modelo chileno era el que nosotros teníamos siempre enfrente, se nos decía, mire que este es el modelo a seguir, y se acabó ese modelo chileno. Un simple aumento en la tarifa de los servicios de transporte en Chile, y suscitó todo lo que estamos viendo hoy. Y la pregunta después que le hicieron a Piñera, en algún momento, y Piñera pues era un empresario destacado, ya había sido presidente, no era una persona inexperta como el que tenemos hoy, que no estaba preparado para liderar este país en Colombia, y dijo la siguiente frase, y es la que quiero compartir con ustedes hoy acá: no escuchamos, Colombia va a cambiar, el malestar que tiene nuestra sociedad es profundo, y pensar que mantenerse por el camino que viene transitando Colombia no va a ocurrir, nuestro país va a cambiar. Y esa es la confrontación política en la que estamos y vamos a estar hasta el último día, y es ¿cuál cambio? Pero Colombia va a cambiar, se llenó el vaso en estas circunstancias, en un país que hoy tiene rabia asociado con el mundo de la corrupción, que tiene miedo por el tema de la inseguridad tanto en las ciudades como en los campos, que tiene una inconformidad muy grande, una inconformidad del mundo joven de Colombia, jóvenes que estudian y no tienen trabajo, me piden una experiencia que no tengo, la desigualdad con las mujeres. Esa Colombia que tenemos enfrente va a cambiar. Y la invitación que yo les hago a todos ustedes que vienen del mundo privado, que yo respeto por supuesto, es a que tengamos conciencia de la naturaleza de lo que está a juego en nuestro país. Hoy vemos candidatos donde se está discutiendo qué pasó en una cárcel, al otro lo están amenazando el narcotráfico. Esa Colombia, ¿usted se imagina 4 años después en esa condición? Eso no puede ser, ese no es el país que nosotros merecemos y estoy seguro que ustedes no quieren. Y por eso yo estoy aquí como candidato representando un cambio para construir, para avanzar, para transformar, con la responsabilidad que tenemos nosotros en Colombia de entender la dimensión muy profunda de la crisis social que tiene nuestro país. Sergio, habla usted precisamente de Chile y de lo que terminó pasando, y efectivamente allí hubo un cambio no solamente de gobierno, sino de sistema y de modelo. A propósito de Chile, ¿le gusta lo que está pasando con el presidente Boric, especialmente sus propuestas en materia pensional? Vamos a ver, porque en Chile hay una gran insatisfacción con el sistema pensional, que ha sido, de todas formas, fue un modelo sobre el cual se inspiró lo que nosotros tenemos en Colombia. Y ese modelo hizo agua, y ya vimos lo que está pasando. Las personas con cuánto se estaban jubilando, cuál era el ingreso que recibían después de terminar de trabajar. Y se demostró que tenía muchas fallas y que iba asociado con una cantidad de situaciones que se expresaron públicamente y políticamente en lo que está ocurriendo en el país. Cambió, y repito, cuando se llena el vaso las sociedades cambian. Claro, ahora, por ejemplo, ustedes pero han visto… en lo que tiene que ver con la materia pensional. Fíjese usted que se intentó hacer un 5.º retiro esta misma semana de los fondos privados, y el Congreso de la República detuvo en ese intento al gobierno del presidente Boric. ¿Ese esquema lo deja tranquilo? Lo que pasó y los retiros que se han dado y la forma como se han dado esos retiros, que ya van 4 retiros que empezaron con Piñera, y que todo el Congreso de Chile, de todas las diferentes ideologías o posiciones políticas aprobaron, porque además era una muestra de una insatisfacción con la forma como estaban funcionando los fondos privados de pensiones, y la gente ha querido sacar sus recursos hoy para utilizarlos hoy, avanzar en el tema de consumo, y eso es una fatalidad para un sistema de esta naturaleza.
pero es el resultado de las cosas que no están funcionando bien y por eso hay cambio. Vamos a ver qué ocurre en Chile, vamos a ver qué pasa. Mire lo que está pasando en el Perú, muchas cosas pueden pasar en nuestros países. Por eso nosotros queremos que pasen cosas, pero queremos que pasen cosas en el espíritu de lo que nosotros estamos proponiendo, de lo que yo represento. Y es un cambio para transformar, para avanzar, para ir ilustrando, recorriendo un camino que nos permita llegar a una mejor sociedad. Pero Colombia va a cambiar. Y entonces la pregunta es, ¿en qué manos quieren ustedes que quede ese cambio? Y yo me presento acá con una experiencia, con un recorrido, con un conocimiento del país, con la disposición a liderar, repito, ese cambio, a tener la capacidad de estar por fuera de esa confrontación que ya describí, que esto se ha vuelto patético. O sea, en las cárceles, a uno lo está amenazando supuestamente el narcotráfico, corruptos en un lado y en el otro, no importa, todo vale. Y Colombia, yo insisto, y por eso estoy en política y por eso le estoy diciendo a todos ustedes que me apoyen, que voten por mí, que no les dé miedo, que vamos a cambiar, pero pónganme a ustedes, a mí, con confianza, el liderazgo de este país que viene. Sergio, este evento y estas charlas que estamos teniendo con los candidatos no solamente la están presenciando quienes están físicamente aquí, sino a través de noticiasrcn.com quienes están conectados con nosotros. Y hay una persona oyéndolo a usted y su propuesta dice, ese sistema de pilares que menciona Sergio Fajardo no es que lo que antes era ahorro pensional o personal de su propiedad se convierta en una especie de impuesto. ¿La gente no podría entender su propuesta como eso? Para nada. Nosotros vamos a cobrar impuestos. Colombia tiene que hacer una reforma tributaria y la tenemos escrita. Repito, queremos recaudar 33 billones de pesos. En el sistema nuestro, Colombia es un país que recauda muy poco por impuestos, muy poco comparado con América Latina. Cerca del 19% recaudamos nosotros por impuestos en Colombia. En América Latina, no estoy hablando de Europa, estoy hablando de América Latina, se recauda alrededor de 23%. Y en Europa, los países de la OECD, cerca del 34 o más por ciento. Entonces, esto es un cambio y es un cambio que tiene que hacer Colombia y se necesitan los recursos y tenemos que pagar, las personas privilegiadas de esta sociedad, tenemos que pagar más. Y nosotros hablamos, esbozo brevemente la idea fundamental detrás de la reforma tributaria, las personas a pagar más, los superprivilegiados de nuestro país a pagar más para nuestra Colombia y al mismo tiempo pensamos ir reduciendo los impuestos a las empresas para que se generen empleos y empleos dignos. Nosotros en Colombia, después de todas estas discusiones del tema pensional, en Colombia tenemos un modelo que no da trabajo digno. En nuestra propuesta nosotros y nos comprometemos con crear 1,5 millones de nuevos empleos, empleos formales que tiene que hacer el país. Pero si no nos damos cuenta de eso, y este es el momento, repito, esa figura me gusta decirla y compartirla, se llenó el vaso y cuando se llena el vaso cambian las sociedades. Ese es el cambio que nosotros necesitamos, se necesita una responsabilidad social del mundo empresarial, de las personas privilegiadas de nuestra sociedad, en este país que tiene 42% en condiciones de pobreza, con unas desigualdades extraordinarias, desigualdades en términos de personas, desigualdades regionales, que es un dolor para nuestro país, y ese sistema que no da empleo, que es un desempleo crónico, estructural, que siempre está en los 2 dígitos. Nosotros, y yo los invito a ustedes a que reflexionen sobre lo que les estoy diciendo y los invito a que tengan esto en mente, cambiamos. Escojamos cuál cambio quiere Colombia. Sergio, vamos llegando al final de esta charla y quisiera preguntarle, porque uno oye mucho a la gente y lee las encuestas y dice, hombre, esto se volvió una pelea de 2 y ninguno de los 2 es usted, según esas versiones. ¿Qué le diría usted a este público y a esta gente que lo está viendo hoy sobre esa posibilidad de que usted llegue a la segunda vuelta? ¿Es absolutamente inviable o al contrario tiene algún tipo de chance, doctor Sergio? Si fuera inviable no estaba aquí sentado diciéndole lo que les estoy diciendo. Mire, esta película yo ya la he visto. Desde que hablo en primera persona, pero por supuesto pues hace parte de un trabajo político. Yo empecé a hacer política hace 22 años y medio en Medellín, ¿sí? Y nos atrevimos a confrontar la estructura política tradicional, a pie. La primera encuesta que salió el nombre mío fue un glorioso 0%. Y aquí vamos, a un paso de la presidencia de la República este 19 de junio. Y la hemos luchado y siempre ha sido la misma historia. Hace 4 años era la misma película y probablemente algunos de ustedes
no votaron por mí y después podrían haber dicho hubiéramos votado por Fajardo. Iba 16 puntos por ciento detrás de Petro en ese momento, y entonces en ese momento era la confrontación Duque y Uribe contra Petro, y quedé a 1%, 200.000 votos, sin mirar para los lados, trabajando como estamos haciendo. Esta semana ha sido extraordinaria, con un montón de gente liberal libre que nos está acompañando, con la Alianza Verde, la mayoría de la Alianza Verde trabajando conmigo. Entonces yo sé de esto, y No por le eso parábolas a las encuestas, mejor dicho. yo no me preocupo por eso, yo voy es para arriba y vamos a remontar. Y así pasó y así me ha tocado todas las veces. Esta es mi 7ª campaña en la vida. Yo nunca me imaginé que iba a tener tantas campañas en la vida, pero aquí estoy con ustedes compartiendo. Pero ese es el camino. Entonces no nos asustemos, cero nervios, trabajemos lo que tenemos que trabajar, porque además nosotros estamos convocando a un público, a una Colombia que está por fuera de esos extremos, que no quiere ver convertida a Colombia en un polvorín, porque sería lo que viene a continuación. Ya vimos la película de los paros, de la violencia, como les decía ahora, un candidato en la cárcel pasando una cantidad de eventos truculentos, el otro candidato está diciendo que lo quieren afectar el narcotráfico. Esa es la Colombia que nosotros queremos. Esa Colombia, la que yo quiero liderar, es una que lucha contra la corrupción, que le apuesta a la educación, a la ciencia, al conocimiento, que nos permite transformarnos, que podemos generar riqueza, que podamos dar respuesta a este mundo joven, atender las desigualdades con las mujeres, incorporar la variable ambiental en el proceso de desarrollo de nuestro país. Lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, cero nervios, con tranquilidad, que nosotros sabemos remontar. Yo soy ciclista y ese es el camino. Entonces, no mire para los lados, no se deje apabullar. A mí no me gusta comentar encuestas, no me gusta comentarlas. Podría decir muchas cosas, además, pues siendo matemático entiendo, pero ese no es el problema es conectar. En las elecciones ahora de Congreso y consultas votaron 11 millones de personas. En esta primera vuelta van a votar alrededor de 19 millones de personas. Ahí hay 8 millones de personas que no votaron, y muchas votaron para el Congreso y no para las consultas. Ahí está nuestro público, y estoy seguro que más de uno de ustedes va a votar por mí. Los invito a que se atrevan, que le apuesten a un cambio para construir, para transformar, para darle oportunidad a la inteligencia, a la decencia, a la transparencia, y eso se puede hacer. Y vamos a salirnos de esta confrontación, porque en esa confrontación, con un extremo dirigiendo el país, esta Colombia va a ser invivible. Sergio, rapidísimo, pregunta final que nos tiene Patricia de parte de los asistentes, y gracias por estar acá. Efectivamente, José Manuel, candidato Fajardo, ¿por qué propone que el primer pilar sea público? Porque el Estado tiene que jugar un papel en el cuidado de sus personas, y ese primer pilar es una transición de las colpensiones que tenemos, porque tiene que participar el Estado. Esto no va a estar en manos de fondos privados todo el sistema. Y ese primer pilar es universal y es donde están las personas que tienen las mayores necesidades en nuestro país. Tenemos que pasar a una economía que da empleo, que crea empleos, y esta no lo está dando, y este modelo, como les dije, se agotó. Es por eso. Y va a ser complementario y va a ser muchísimo mejor. Candidato Sergio Fajardo, gracias por estar aquí en Asofondos esta mañana. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Muy bien, avanzamos. El turno ahora es para el doctor Enrique Gómez. Doctor Enrique, lo invito aquí a que nos acompañe. Candidato Enrique, gracias. Adelante. Enrique, comencemos con una pregunta fácil, digamos. Usted… Que no sea sentarse en esta silla, ¿no? Usted, sí, no, Sí, póngase eso está cómodo. muy, póngase muy cómodo. elegante, pero bueno, vamos. Mire, ¿usted democratizaría los fondos privados de pensiones, como dicen algunos candidatos? Yo no creo en eufemismos, hablemos con las cosas como son. Y A ver, el candidato Petro habla de expropiar el ahorro de los trabajadores. Nunca, en un gobierno de Gómez, no va a suceder eso en ningún escenario. Candidato, lo cierto es que algo hay que hacer. Algo hay que hacer porque de todas maneras hay una brecha importante. Lo recordábamos, solo 3 de cada 4 colombianos en edad de pensión se pensionan. ¿Su propuesta cuál es? Uno no puede tener un sistema de ahorro previsional sin inculcar el valor del ahorro.
Y tenemos una sociedad a la cual no le educamos para el ahorro, no le explicamos que debe ahorrar y no quiere ahorrar, quiere consumir, quiere gastar y no quiere pasarse a la formalidad. Entonces yo sí creo que hay que transformar el concepto, hay que mantener el criterio de solidaridad, obviamente está en la Constitución, está en nuestro régimen fiscal y tributario, pero tenemos que reconstruir el sistema sobre la premisa de educar al ahorro a toda la sociedad colombiana. Lo otro es, aquí vendemos el sofá. Mis antecesores y los que van a venir no hablan del problema real. Hay informalidad porque el régimen laboral del año 48 estimula unos paradigmas que están desuetos y han fracasado. Esa rigidez del contrato laboral. El doctor Montenegro nos decía ahora que el salario mínimo representa cerca del 70% del salario promedio de los colombianos, son señales inequívocas. Ese sistema de paradigmas laborales, estabilidad, sanciones, exceso de prestaciones sociales no funciona. Y nadie habla de transformar el entorno laboral colombiano. Yo hablo de flexibilizar jornada, flexibilizar remuneración, eliminar la sanción por terminación unilateral del contrato y abrir el universo a la transición de la informalidad a la formalidad. El régimen de pensiones nos muestra claramente que el 65% de la población está en la informalidad y no quiere hacer el tránsito. Si no generamos un entorno económico para aumentar la empleabilidad, este sistema previsional, el que existe, cualquiera que nos inventemos, va a fracasar. La gente tiene que aprender que para recibir hay que dar, hay que aportar. Enrique, y el otro punto importante aquí es que, digamos, las pensiones pueden estar atadas a los aportes personales de cada uno de los trabajadores, pero en algunos casos también pueden existir algunos subsidios que complementen esos aportes individuales. ¿Usted cree que algunas personas o todos deberíamos en un estado como Colombia recibir algún tipo de subsidio en materia pensional? El subsidio permanente es el facilismo del mal gobernante. Tenemos que transformar esa actitud de unos gobernantes que fracasan en todo y resuelven, como algún gobernante que pasó antes aquí, con ingresos solidarios, su incapacidad de crear empleo, su incapacidad de reducir los impuestos, su incapacidad de crear entorno productivo para el país, y entonces demos subsidio. Estamos repartiendo 1.2 billones mensuales de ingresos solidarios y el gobierno que sale nos dice es que esto está aquí para quedarse y no hay con qué pagarlo. Y el marco fiscal de mediano plazo habla de un endeudamiento total del 70% del PIB y lo ponen en el papel y no se sonrojan. Un país como el nuestro, con ese nivel de endeudamiento, simplemente no es viable. Pero lo que no podemos es seguir sacándole el cuerpo a los problemas estructurales. Aquí hemos hablado todos y lo creo claramente, que hay que desmontar lo más rápido que se pueda el sistema de reparto de prima media con prestación definida. Es un desastre, es inequitativo y no debe continuar. Entonces, y hay que decirle Enrique, a la gente que eso no se puede sostener. Para concretarlo, ¿usted acabaría con Colpensiones entonces? Yo reduciría drásticamente Colpensiones como entidad que no me gusta, que no la creo tan eficiente, y obviamente en el régimen de prima media, que es fuente de inequidad. Se chupa hoy día de los traslados de la nación cerca del 20%. De esos traslados van al régimen de prima media, pero nadie ha hablado aquí del muerto que está en la sala. Los regímenes especiales se llevan el 68% de los traslados de pensiones del Estado a una población que es menos de 1 millón de pensionados, que cuesta en promedio muchísimo más de lo que estamos aportando en prima media. Sí hay los recursos, pero hay unas porciones de la población que se quedan con el privilegio, desconociendo el derecho de los demás. Tenemos que transformar la ética social a una sociedad donde para tener derechos hay que aportar y hay que participar. Esa es la verdadera transformación de la que aquí nadie habla. Aquí se habla de coger la chequera del Estado, como se ha venido haciendo, 355 billones de pesos de presupuesto, déficit de 7 puntos del PIB en la aprobación del presupuesto, y nadie dice nada. Mi mensaje es que no debemos despreciar lo que hemos logrado. 17 millones de ahorradores es un gran logro. No lo había cuando este sistema empezó, pero todos ustedes tienen que cambiar de actitud. Han dejado de lado la transformación de la política, han abandonado la política y vienen y lloran hoy por estas encuestas. Mi mensaje es un llamado a la acción política desde cada una de nuestras posiciones, en el hogar,
en la empresa, en la asociación, en los espacios comunitarios para que nos tomemos el control de nuestro futuro. El hecho de que esté ganando Petro en las encuestas no quiere decir que el sistema esté mal, no quiere decir que el capitalismo esté mal, es que no lo hemos sabido defender, no nos hemos involucrado, hemos sido demasiado egoístas y siempre pensando en nuestro pequeño interés personal. Mi invitación es a una transformación de todos y cada uno de nosotros. Queda tiempo para luchar y debemos seguir luchando, y el mundo no se acaba el 29 de mayo, me da pena con ustedes, aquí hay que seguir luchando por Colombia. Enrique, le insisto, como hay tanta gente que por fuera de estas cuatro paredes nos están viendo y acompañando a través de las redes sociales y opinando sobre este tema, hay quienes dicen, hombre, ¿será que Enrique Gómez no piensa en los adultos mayores que están recibiendo el subsidio de 80.000 pesos de Colombia Mayor y que se lo merecen, dirían algunos? Con esa posición tan drástica de Enrique Gómez de acabar todo tipo de subsidios, también en materia pensional, ¿no le parece que dejaría excluido a un montón de gente que necesita ese soporte que hoy le brinda el Estado colombiano? La democracia universal, moderna, tiene que tener redes de solidaridad social. Yo he hablado de ahorro y solidaridad. La chichigua esa de 80.000, ¿sí?, que cuesta más pagarla, ¿cierto?, que recibirla. Vaya, hable con un campesino los trámites que hay que hacer en una alcaldía para recibirla. No seamos hipócritas, eso es una porquería. Ahora, yo creo que hay que hacer un tránsito a esa población que no le enseñamos a ahorrar. Claro, hay que ayudar con los principios de solidaridad que están en el RAIS. Ya los hay y hay que seguirlos extendiendo. Cotizamos en unas proporciones que creo que son satisfactorias y son viables, pero siempre y cuando reduzcamos la informalidad, y solo a través de la transformación laboral, la inversión pública y un régimen que invite al microempresario a la formalidad, vamos a transformar y vamos a encontrar los recursos para un sistema de pilares. FEDesarrollo ha trabajado mucho en el tema, creo que es una ruta razonable. El sistema de pilares me convence. Creo que el régimen de transición que han planteado es demasiado largo, 20 años para la transición, no. Y edad de retiro, hombres y mujeres a los 65 años, seamos serios. Las mujeres para lo igual que los hombres y ya, no mañana, no dentro de 10 años, no más transiciones y no más facilismos. ¿Qué hemos obtenido con ese facilismo desde el punto de vista de la industria como ustedes y desde el punto de vista de los planificadores? Y confrontar al Congreso. Yo los quiero ver a ustedes fregando a sus congresistas día tras día, porque ningún congresista está autorizado moralmente para hablar de pensiones. Tienen el régimen más favorable de todos los sistemas especiales y tienen siempre un pariente en la clase media que quieren mantener en prima media. El Congreso no es un interlocutor válido y requiere que ustedes se levanten como un solo hombre, como una sola ciudadano, a confrontar a nuestros líderes que han dejado que estos problemas estructurales se nos salgan de madre, José Manuel. Enrique, ¿usted modificaría el régimen pensional de militares y policías de alguna manera y cómo? No, creo que hay que hacer una transición. Creo que 20 años de servicio y retiro a cualquier edad no solo es un absurdo en un país que no controla su territorio, porque perdemos ese talento. Muchas veces, a veces desde los 38 años se nos está pensionando la policía. Lo necesitamos es combatiendo a los bandidos y al narcotráfico y controlando y aumentando el pie de fuerza. Creo que es un mal negocio. En una expectativa de vida de 80 años, 75 años, una persona que va a durar pensionada más tiempo del que laboró por 2 o por 3 es insostenible. Hay que sentarse, mejorar la remuneración de la fuerza pública y ojo, usted me habla de fuerza pública, pero el per cápita que yo he hecho, el régimen más caro sigue siendo el de mis amigos de Mejode. El régimen de Mejode, ¿cómo es eso? Porque yo, sí señor, yo hice una cuenta que los economistas aquí van a decir Gómez es un tonto, pero a mí me gusta. Párele bolas de Traslados de la Nación, el per cápita de cada uno de los regímenes, 15 millones cuesta cada pensionado en Colpensiones, en traslados. El Fondo de Pensiones Públicas, el que recogió la deuda insoluta de entes territoriales, nos cuesta cada pensionado 29,3 millones, estamos hablando anual. En el régimen de defensa, 28,1, y adivine, Fondo del Magisterio, 30 millones. Y en bonos y traslados, si no desmontamos rápidamente con pensiones, la nación está pagando 130 millones de pesos por los 33.000 bonos de traslado que está financiando o subsidiando.
Es un desangre, una vena rota loca. Entonces los regímenes especiales al régimen completo con los mismos e igualdad de obligación de cotización para funcionarios públicos, maestros y miembros de la fuerza pública es una necesidad urgente. Enrique, se lo preguntaba a quien le antecedió en el uso de la palabra, a Sergio Fajardo. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando en Chile y en Perú con el modelo pensional? Sea lo que sea que esté pasando allá, no quiere decir que conceptualmente la responsabilidad individual en la búsqueda de la felicidad, la libertad de empresa, la reducción del Estado, la reducción de los trámites, no están mal, no estamos equivocados, así la población no lo entienda. Lo que está mal es lo que hemos hecho de abandonar la política, de dejárselo a unos lagartos, de dejárselo a unos facilistas que no quieren enfrentar los grandes problemas del país, y debemos retomar precisamente esa senda. Todos y cada uno de nosotros debe volverse el ente politicón en el sentido griego de la palabra, vivirlo día a día, enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, enseñarlo donde lo veamos para transformar nuestro rol. Lo de Chile es un accidente, hasta que destruyan ese país, y nos lo confirmarán como se confirmó en Venezuela y en tantos otros países. El comunismo devora a los países, es un hecho cierto, y la repartición y creación de riqueza solo se puede a través del capitalismo. Enrique, ya nos quedan unos pocos minutos para hablar obviamente de los temas de coyuntura y un par de preguntas seguramente del público. Y yo oigo que la gente lo aplaude entusiastamente y Gracias. Y demás. Gracias. Pero me pregunto, y se lo digo con toda franqueza, ¿cuántos de los que aplauden hoy van a votar por usted? No, usted no aparece en las encuestas bien rankeado, Enrique, y muchos dirían, hombre, este sería un extraordinario congresista, este sería un extraordinario ministro, pero de pronto votan por otro para la presidencia de la República. El voto ¿Qué útil, piensa de eso? el voto útil y el miedo a ¿cuándo han tomado una buena decisión con miedo? Claro que yo vengo con la camisa marcada, porque si no, no me dejan entrar ni siquiera al edificio, nadie me conoce, no me importa. Lo importante es el poder de las ideas. Yo estoy aquí por las ideas. Estas ideas que defiende este sistema, que ha logrado estas compañías, son buenas. No se dejen decir lo contrario, no sean aculillados. Entonces todo el mundo dice, es que ahí viene un candidato y nos dice, es que la gente está muy furiosa, la gente está muy brava, la gente está completamente perdida. No podemos dejar de tener liderazgo. Por eso hablen bien de lo que hacen, defiéndanlo, métanle plata, luchen. No vamos a entregar el país a la estupidez. Y yo creo que estoy aquí por las ideas y sigo con las ideas, y esa es la ruta. Patricia, pregunta del público, por favor. noticiasrcn.com, hay que recalcarlo, y muchas de las preguntas también están por los cibernautas, pero los asistentes también están muy activos. Tenemos que hacer una pregunta por candidato para llevar el orden como es, y tenemos la siguiente pregunta para el candidato Gómez. ¿Apoyaría pensiones subsidiadas para la población de menores ingresos? Ya existe en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Es una pregunta que parte de una premisa falsa. Esa pregunta la manda Petro. Claro que estamos aportando, claro que estamos buscando. Debe transformarse el subsidio, en mi opinión. Creo que el subsidio es excesivo, obviamente ya se ha dicho aquí, en el régimen de prima media, a los ingresos a los mayores ingresos. Yo, en la ética de aportar, no creo que los pensionados puedan estar exentos de renta. Creo que eso es un error, creo que es una diferencia intolerable, y creo que hay que transformar y sí, subsidiar no más de hasta 3 salarios mínimos en una tabla progresiva decreciente. Es una necesidad indudable del sistema y ya está funcionando. Dígale al que pregunte que estudie. ¿Que estudie, Vago, o que usted es como de ese tipo de lenguaje? Es que no podemos hablar de los problemas a la ligera. Al colombiano le encanta la ligereza, le da jartera estudiar porque FECODE lo enseñó mal, no saben leer nuestros ciudadanos, entonces hay que explicarles con plastilina las cosas. Candidato Enrique Gómez, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, a Sofondos, gracias. Bueno, oiga, cuando me quite la camisa, ojalá me reconozcan. Muchas gracias.
El turno ahora es para el candidato Federico Gutiérrez. Quisiera saber si el candidato Federico Gutiérrez está aquí. Sí. Bienvenido, candidato. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Candidato Federico Gutiérrez, mire, hemos hablado durante buena parte de estas charlas con cada uno de los candidatos presidenciales sobre el tema de las pensiones, pero evidentemente entre más empleo formal haya, más gente hay también cotizando para cada una de esas pensiones. En ese sentido quiero comenzar preguntándole cuál es su plan para fomentar el empleo formal en Colombia de tal suerte que más gente empiece a cotizar y se pueda pensionar. Bueno, José Manuel, gracias. Y a ustedes gracias por la invitación. Pues lo primero es que necesitamos que crezca la economía para que podamos tener más empresas y para que podamos tener empleo. Necesitamos avanzar en disminuir la informalidad laboral, que está alrededor del 60%, pero al mismo tiempo también la informalidad que existe en tantas empresas que no se logran constituir y también estimular que más empresas de una manera más rápida se puedan crear. Nosotros estamos planteando inclusive una estrategia que se llama Mi Empresa en un Día. Lograr consolidar una empresa requiere hoy 13 trámites que se tardan algunos meses. Bajar de 13 trámites a 5 trámites y que se pueda generar a través de una sola plataforma y que se puedan formalizar y que podamos generar las garantías para tener más empleo. Pero acá hay algo que es fundamental entendiendo lo que viene pasando en el país. 42% de la población en condición de pobreza, 21 millones de colombianos en situación de pobreza y la única forma de cerrar la brecha social los próximos años es que la economía como mínimo crezca por encima del 5% anual los próximos 4 años. Así está nuestro programa de gobierno, con líneas bases y con metas claras. Candidato, y también le he preguntado a los otros aspirantes por el tema de Colpensiones. La desfinanciación de Colpensiones, pues, es notoria. 42 billones de pesos se tuvieron que ir para complementar, obviamente, la plata para pagarle las pensiones a la gente que está hoy con el régimen de prima media el año pasado. Se calcula que lo que viene también pueden ser más de 50 billones de pesos. ¿Qué hacer con Colpensiones? Nosotros lo que vamos a hacer con el sistema de pensiones es mantener el sistema mixto. Eso es lo primero. Pero es muy importante lograr un sistema que tenga cobertura, equidad y sostenibilidad. Esos tienen que ser los 3 ejes. Las pensiones, justamente cuando nosotros vemos lo que tú estás diciendo, donde casi que anualmente se van los subsidios a las pensiones más altas, aquí hay que garantizar sobre todo es una reforma en la cual podamos tener una protección para la vejez y que esos subsidios vayan es justamente a los más pobres. En la manera que podamos hacer una transformación gradual de ese sistema, vamos a poder llegar a coberturas, terminando el cuatrenio, a 3 millones de adultos mayores que puedan llegar a tener una base justamente de un subsidio alrededor de los 330.000 pesos mensuales. En este momento se logra tener para la vejez, que están descubiertos aproximadamente 1.200.000 adultos mayores que logran tener a través del programa Colombia Mayor un subsidio de 80.000 pesos, de manera gradual poder llegar hasta los 330.000 pesos. Se necesita básicamente esa reforma y dar la garantía, por supuesto, para que el sistema sea sostenible en el tiempo y que sea equitativo. Eso le quería preguntar, porque algo similar propuso incluso más el candidato Sergio Fajardo, y yo le decía, y si hay plática para eso, ¿usted puede financiar y comprometerse a financiar un cambio como el que nos está contando? Y el cambio tiene que suponer 2 elementos. Primero, que se le mantienen los derechos ya adquiridos a quienes lo tienen y quienes empiezan en el periodo también de transición de esos últimos 10 años se sostiene. Pero en la medida de que las pensiones, de que los subsidios no vayan a esas pensiones más altas al futuro y se logre un sistema sostenible, se puede lograr de manera progresiva, como lo hemos mostrado en las metas, pasar, como ya lo dije, de 1.200.000 adultos mayores que reciben los 80.000 pesos, de manera gradual llegar a los 330.000, pero sobre todo al garantizar un sistema que sea
sostenible en el tiempo, que es una de las discusiones que ustedes sobre todo dan en estos escenarios, es garantizarle esa pensión también a los jóvenes que ven atrás, porque ahí hay muchas propuestas hoy que entonces hablan algunos de pilares y otros hablan de otro tipo de modelos. Nosotros lo que creemos es que esto tiene que ser sostenible y no solo pensar en los que están hoy a punto de jubilarse, sino en los que vienen en la cola a jubilarse. Eso es hablarle no solo a los que van a jubilarse ya, sino hablarle a los jóvenes que vienen de una generación para dejarles tranquilidad de que van a poder lograr hoy una pensión. Iba justamente para allá, Federico, porque pareciera que esta discusión alrededor del tema de las pensiones fuera una discusión de viejos, lo digo con todo respeto, porque cuando uno habla con la gente joven, especialmente de menos de 30 años, son muy escépticos incluso con que se vayan a llegar a pensionar en algún momento de la vida. Y luego hay toda una discusión alrededor de si hay que subir o no la edad de jubilación o de pensión de los colombianos para garantizarle un poco más de sostenibilidad y aire al sistema. ¿Usted qué le diría a un joven que lo está viendo o en este escenario o a través de nuestras redes sociales y que dice, hombre, ¿para qué hablan paja? Si al final los jóvenes vamos a terminar teniendo muchos problemas a la hora de pensionarnos, ¿qué le diría a ese joven escéptico? Que el ahorro es importante, que es importante pensar en que un país, la economía tiene que crecer, que tienen que haber garantías para las empresas, que tienen que haber empleos de calidad y que lo más importante para que logre tener una pensión real es tener unos ingresos, pero a través de la formalidad. Y ahí es tan importante entender que uno de los graves problemas que tiene nuestro país es la informalidad a todo nivel. La formalización es fundamental, pero cuando pensamos en un modelo como el del que estamos hablando en este momento, que no es sostenible en el tiempo, donde por cada 5 trabajadores hoy tienes un adulto mayor, pero al 2050 vas a tener 2 por 1. Es pensar hacia futuro, y pensar hacia futuro, hacer esa reforma rápido, significa es darle garantías a nuestros jóvenes, no solo a los adultos que hoy van a poder tener una pensión. Pero vuelvo y digo, hay muchos que ya se quedaron por fuera también. No solo es pensar en los que ya la van a lograr, no solo es pensar en los que vienen, que son los jóvenes, sino que es pensar en los que ya se quedaron por fuera, que son 3 millones de adultos mayores en condición de pobreza. Es que esta es una garantía también para eliminar la pobreza en el adulto mayor. Cuando hablamos de manera gradual, llegar en los 4 años, en el cuatrenio, a tener justamente ese ingreso muy por encima de la línea de pobreza, que llegue a ser 330.000 pesos mensuales, le va a cambiar la calidad de vida a millones de adultos mayores, pero le deja la perspectiva de futuro sobre todo a quienes vienen detrás. Federico, y en ese sentido le quiero preguntar si el modelo de competencia entre Colpensiones y las administradoras de fondos de pensiones privadas le parece que está funcionando bien o le haría algún cambio. Mantener el sistema mixto. Nosotros estamos planteando básicamente el cambio para el tema de Colpensiones, inclusive frente al tema para quienes justamente dependen del salario mínimo, es pasar de 25 años de cotización a 22 años. Eso es otra de las reformas que estamos planteando. Pero aquí yo quiero mandar sobre todo también un mensaje a los 18 millones de ahorradores en el país y a sus familias. Es que tengan la tranquilidad absoluta, que desde este lado nosotros tenemos claro que eso es un ahorro individual, eso no es del Estado, es un ahorro individual y no se les va ni a expropiar ni se les va a robar. Eso se le va a cuidar porque es su ahorro y se les va a garantizar sus pensiones. Edad de pensión para hombres y mujeres, ¿la modificaría, la dejaría como está? ¿Se lo está pensando? ¿Qué piensa sobre eso? No, se queda como está, no se modifica la edad de pensiones de hombres y mujeres. Lo que sí vamos a hacer en el tema de Colpensiones es pasar de 25 años de cotización a 22 años para quienes tienen ingresos de salario mínimo. Le preguntaba a Ingrid Betancourt si habría algún país cuyo modelo habría que mirar para tratar de replicarlo de alguna manera en Colombia, o incluso alguno que definitivamente no hay que mirar para no hacer lo mismo. No, hay muchos que no hay que mirar y los conocemos también en la región y cómo se los tomó el populismo, la politiquería y la corrupción y acabaron con todo. No hay que mirar, por ejemplo, el desastre de lo que hicieron en Argentina, que es casi que lo que está proponiendo por ahí otro candidato. Es que es muy fácil decirle a la gente y coger, por ejemplo, 350 billones de pesos de los ahorradores, hacer fiesta con esa plata, gastársela y a futuro no tener ni siquiera un sistema sostenible. Eso es un modelo irresponsable. Nosotros lo que estamos planteando es un modelo
que tenga cobertura, equidad y sostenibilidad. Esos tienen que ser los tres ejes. Esta tiene que ser una discusión muy responsable. Y hablando sobre los modelos que funcionen, pues es que yo lo que creo es que nosotros tenemos que crear nuestro propio modelo. Y acá hay unas propuestas que pueden funcionar, aquí hay buen conocimiento de parte de todos ustedes y lo que tenemos que garantizar es que la gente sí tenga derecho sobre todo a una pensión y volver el sistema sostenible y volverlo viable. Federico, algunos de los cambios que ustedes, en general los candidatos presidenciales, proponen tienen que pasar por el Congreso de la República, tienen que volverse una ley y modificarse precisamente por esa vía. ¿Usted sí cree que el Congreso de la República le puede caminar eventualmente a usted si llega a ser presidente de este país? Claro que creo, porque es que además yo tengo la posibilidad de unir al país. Sí, Yo pero no todos tengo, dicen lo mismo, históricamente las reformas No. se trancan en el Congreso. ¿Qué No, mire, sería diferente con no, usted? mire, las grandes reformas tienen que pasar el primer año, eso es lo primero, que hay grandes reformas que son absolutamente necesarias, una de ellas es esta, y aquí lo importante es hablar con las diferentes bancadas en el Congreso y mostrar la realidad que viven millones de colombianos. ¿Quién no va a estar de acuerdo, por ejemplo, que 3 millones de adultos mayores puedan llegar de manera gradual a tener un ingreso mínimo de 330.000 pesos? Las discusiones las Su vamos a dar antecesor, alrededor Enrique de las Gómez, por bancadas. ejemplo, ¿a él no le suena mucho esa propuesta? ¿Cómo? A Enrique Gómez, que no le sonaba mucho esa propuesta de los subsidios. No, es que hay que tener mucho cuidado con esto. Y después yo hablo con Enrique. Pero vea, y se la explico bien. Lo que pasa es que hay que entender que hay una cantidad de colombianos que quedaron por fuera del sistema. Y uno no puede hacer como si 3 millones de adultos mayores que están en condición de pobreza y miseria no existieran. Una cosa es pretender cómo arreglar un modelo para los que se van ahora a tener una pensión y sobre todo los que vienen. Pero no podemos dejar por fuera a los adultos mayores, son 3 millones de adultos mayores. Yo vengo de Basurto, es que una cosa es dar esa discusión acá, en este salón. ¿Quién es capaz de decir que logra sobrevivir al mes con menos de 140.000 pesos? ¿Quién? Uno solo que alce la mano. Ninguno. Así viven 7 millones de colombianos. Y son 21 millones de colombianos que están en situación de pobreza. Entonces, a ver, claro que tenemos un país con unas necesidades sociales inmensas. La pandemia nos deja un retroceso de entre 10 y 15 años de retroceso de superación de pobreza. Claro que hay algunos subsidios que hay que dar y sobre todo porque es que es una población y una parte de la población que hoy no está en edad laboral, quedaron por fuera del sistema. Entonces la pregunta es que los vamos a dejar por fuera del sistema hasta que mueran. Pues no, los vamos a acompañar, pero vamos a garantizar un modelo, como lo he dicho, bajo 3 pilares, que son cobertura, equidad y sostenibilidad, para que los colombianos tengan una pensión digna y para garantizarle a estas futuras generaciones que también puedan llegar a tenerla, pero se tienen que dar muchas condiciones. Una de las razones por las cuales muy pocas personas logran una pensión en Colombia es por los altos grados de informalidad, y por eso tú arrancaste por ahí, José Manuel, es que ese es el tema estructural de fondo. En Colpensiones quienes aportan, si mucho logran su pensión el 10%, en el sistema de fondos privados el 24 o 25%. Necesitamos aumentar justamente que haya una mayor proporción. Entonces, en resumen, claro, hay que pensar en los que quedan excluidos y en los otros que vienen desde atrás y otros que están a punto de lograrlo. Federico, nos vamos acercando al final de esta charla y quiero interpretar quizá la voz de algunas personas que dicen: hombre, Federico Gutiérrez se le pegó la aguja criticando todos los días a un candidato presidencial. ¿Será que no puede vivir sin ese candidato presidencial, que no tiene vida propia, Federico Gutiérrez? No, hombre, todo lo contrario. Aquí hay propuestas y las hacemos, sino que yo también tengo una responsabilidad con el país. Y yo sí les digo, mire, estamos a menos de 40 días para que Colombia defina su futuro. Son menos de 40 días, esto no es un juego. Propuestas hay, tenemos el mejor programa de gobierno con líneas bases y metas claras, que lo hemos construido a lo largo de estos meses de recorrido de país. Pero aquí sí hay una diferencia en 2 modelos de país. Uno que plantean otros, que son los que representan los proyectos populistas y autoritarios, y otros que planteamos nosotros, donde defendemos democracia y libertades. Y yo desde el debate sí voy a seguir insistiendo en cuál es el modelo que no le conviene a Colombia y cuál es un modelo que nosotros representamos.
Y en mi sentido y en mi sentir, yo recuerdo siempre algo que me enseñó mi papá. Mi papá siempre me decía: Fico, duro con los argumentos y suave con las personas. Y yo sí voy a seguir siendo duro con los argumentos, porque a Colombia no la vamos a perder y no vamos a permitir que se pierda ni la democracia ni las libertades. Todo eso que estamos discutiendo hoy se puede lograr en democracia y en libertades. De lo contrario, perdemos los países. Colombia sí necesita cambios. Colombia sí necesita cambios. Claro que los necesita Colombia. Pero los cambios no pueden suponer un salto al vacío sin paracaídas, como le ocurrió a Venezuela o como le ocurrió a países como Nicaragua o a países de la región que hoy están viviendo lo mismo. ¿O es que el debate hoy en Chile simplemente se soluciona diciendo: ay, nos equivocamos? ¿Nos equivocamos? Vaya, pues vuelva usted a corregir esos errores y todo lo que hoy está ocurriendo. No, una vez se pierden las democracias no retornan. Y esta no es una discusión menor. Y yo sí les quiero decir esto también a ustedes que están acá. Nosotros venimos acá con toda la responsabilidad de exponer nuestras propuestas. Pero es el momento de estar en las calles. Yo vengo de Basurto, ahorita me voy para Santander. Doctor Rodolfo va a estar un ratico en su tierra. Voy a estar por allá. Y vamos a seguir en las calles. Y yo a ustedes también los quiero invitar para que defiendan también la democracia y las libertades. Saquen tiempo, hablen con la gente, váyanse para la calle. Estamos a menos de 40 días. Es más, pidan licencias en las empresas. Medio tiempo, váyanse para las plantas, hablen con la gente. Hay que hablar con la gente y explicar por qué es tan importante defender una democracia y una libertad. Claro que tenemos problemas, claro que los tenemos. Pero los cambios tienen que ser para mejorar y no para empeorar. Y yo sí creo que Colombia tiene que dar esa reflexión. Yo no soy de los que sufro de superioridad moral y me creo el único bueno y el mejor. No, hay gente muy buena dentro de muchos de los candidatos. Y yo lo que voy a hacer una vez gane la presidencia es que voy a convocar a todos los sectores políticos y sociales para tener un diálogo social de país real y vamos a buscar los mejores donde estén y vamos a gobernar juntos, porque a Colombia definitivamente hay que unirla. El propósito es mayor. Federico, gracias. Una última pregunta de parte de la audiencia. Patricia. Candidato Gutiérrez, hace unos minutos mencionó a las nuevas generaciones y precisamente esta pregunta que hace uno de nuestros asistentes va encaminada hacia ellos. ¿Qué propone para generar más empleos formales, especialmente para los jóvenes del país? ¿Quién hace la pregunta? ¿Dónde está? ¿No está acá? Sí, Sí, uno claro, de los asistentes. uno de los asistentes. De acuerdo. Ah, bueno, entonces un saludo al que esté por ahí. Mire, el tema, mire, talento humano. Lo primero es educación. Y tenemos que entender que hay que arrancar, así como hoy estamos hablando en el debate de pensiones y unos que quedaron por fuera del modelo, que llegamos a quienes están en tercera edad o el adulto mayor. Si queremos pensar en el tema de oportunidades reales, hay que arrancar por algo que muchas veces pierde de vista, y hay que arrancar bien por el modelo de educación entre los niños entre los 0 y los 5 años, en temas de seguridad alimentaria, en temas de cobertura, de asistencia psicosocial. Lo que no se haga con un niño entre los 0 y los 5 años ya no se hizo, y ahí es donde empiezan las brechas sociales. Ahí es donde arranca todo. De ahí para adelante tiene que haber buena calidad educativa, coberturas, y algo fundamental es la pertinencia. Para que haya formalización, vuelvo, insisto, la economía tiene que crecer. Esto no es un juego, la economía hay que cuidarla. La economía tiene que crecer para que haya una buena reinversión social. ¿Qué necesitamos? Educación no solo con cobertura, sino con calidad, pero mucha pertinencia. Carreras profesionales afines, técnicas, tecnologías afines y formación laboral afín al mercado. ¿Y qué necesitamos también para los jóvenes? Generar cada vez más estímulos para el primer empleo. Mantendremos, por ejemplo, los subsidios y la participación del 25% del salario para grupos de jóvenes, y con algo muy importante que es el tema de enfoque de género. Hoy las más afectadas son las mujeres, además por la crisis. Ustedes sabían que en Colombia hay 3.5 millones de jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan. 3.5 millones. Necesitan oportunidades reales. Y aquí es donde necesitamos justamente que haya una buena formación en términos educativos, de formación laboral, y que puedan tener inserción laboral real. Pero además, también definir los mecanismos necesarios para cualquier tipo de proyecto de emprendimiento.
Pero vuelvo e insisto, cuidemos primero a Colombia, cuidemos la democracia, cuidemos las libertades, demos las discusiones que tengamos que dar y que aquí existan oportunidades para la gente. Candidato Federico Gutiérrez, también gracias por estar con nosotros. Bueno, José, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos, permiso. Y un saludo por acá a los amigos, a las opinadoras, un saludo. Chao. Candidato, gracias. Nos queda un candidato también aquí en el escenario, el candidato Rodolfo Hernández. Lo invitamos para que siga el escenario. Ingeniero y además paisano, no somos de Santander, para que vea. Mire, ingeniero Rodolfo, obviamente yo quisiera preguntarle, porque usted está aquí en el Congreso de Asofondos, frente a un montón de gerentes, de trabajadores, de responsables de los fondos de pensiones privados y administradoras de esos fondos. ¿Qué haría usted con esos fondos? ¿Los dejaría tal y como está? ¿Los reformaría de alguna manera? ¿Echaría mano, si fuera presidente, de la plata que está ahí, del ahorro individual de los colombianos? ¿Qué haría usted? Bienvenido, candidato. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, a usted, José Manuel, mi paisano. Muy importante dentro del contexto de la comunicación nacional, al doctor Montenegro por la invitación. No pagué ni el hotel, hola, qué vergüenza. El desayuno también me lo regalaron. Mire, yo escucho, antes quiero decirles que yo no soy sabio, yo soy ese ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia y me gradué el 26 de junio del 70. ¿Y qué he hecho? Como ustedes, trabajar en la calle con las reglas del capitalismo, que es oferta y demanda y pierde o gane, que ese es el capitalismo puro y duro. Entonces, yo no puedo saber más que ustedes que trabajan con pensiones, aquí el doctor Largacha, aquí el doctor Correa, todos ustedes que trabajan en esto de las pensiones. ¿Cómo voy a decir yo que sé más que ustedes? Es como los que no son ingenieros civiles decir que pueden saber más de la experiencia que yo tengo, por ejemplo, en el cálculo estructural. Pues yo tengo un poquito de ventaja con los que no son ingenieros, porque ese ha sido mi día a día. Pero veniendo al punto de las pensiones, yo escucho. Y háganse la siguiente pregunta, que estamos en una crisis. Esto es una bomba de tiempo con mecha corta ya, lo que estaba pasando, cuando tenemos comprometidos casi 50 billones de pesos que hay que entregar en subsidios. ¿Y quién generó esto? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Quién generó esto? Porque estas son consecuencias. ¿Y cuál es la causa? ¿Quién la generó? ¿Desde cuándo la generó? ¿Qué le pasó a la gente más pobre cuando empezaron a meterle plata a los subsidios en pensiones del copete? El copete ya muchos son los parlamentarios, senadores, representantes, altas cortes, fuerzas armadas, algunos profesores y yo no sé qué otro sector hay con pensiones de privilegio. Yo tengo un parlamentario que es amigo mío que se va a pensionar. Imagínense que él en el total del tiempo que trabajó me dijo que tenía algo así parecido a 700 millones. Y para poderlo pensionar con la pensión máxima que tienen ellos de privilegio, toca darle un cheque de 1.100 millones de pesos regalado. ¿Qué va a hacer con esas pensiones altas entonces subsidiadas por el Estado, ingeniero?
escuche qué es lo que, porque es que el problema de esto es que gane el que gane, presidente que gane, llega allá y se apelota, no es capaz de enfrentar lo que hay que hacer. Le faltan, como dijo el botón Montenegro, pantalones, porque llegan allá y hacen totalmente lo contrario que lo prometieron en la campaña. Eso es lo que hacen. Aquí vienen y dicen una cosa, y cuando tienen el poder que les dimos nosotros a través de la representación política, a través del voto, hacen totalmente diferente. Y se necesita es aplacar el copete. Yo por ahí traje una filmina que no voy a mostrar más porque si no eso se vuelve larguísimo. Yo no sé si me la pueden poner. Aquí creo que la estamos viendo. ¿Es esta? Bueno, es esta. Ingeniero. Mire el copete. Sí. Mire, esto es del 18 porque no conseguí información más reciente. 40 billones para 2.1 de pensionados. Pero estos pensionados 2.1, el 70% de los 40 millones es para sostener 400.000. Mire lo que hicieron. Son peores que Hitler. Concentraron los privilegios en los mismos que hacen las leyes. Traiciona a los electores. Y mire lo que pasa. Colombia Mayor, 1.5 de personas y no tiene sino 1.7 billones de apoyo del presupuesto nacional. Mire la inequidad que hay. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es cortar el copete. Pero se necesitan es pantalones cuando está allá. Entonces, Ingeniero, yo le entonces, espéreme, José Manuel, porque no me deja terminar. Bueno, hágale y vamos concretando puntos. Entonces, yo los invito a hacer una reflexión, que la única manera que los que estamos aquí todos tengamos estabilidad en los ingresos y en el trabajo es que los pobres tengan plata. Si usted inyecta plata en la base, la economía se mueve, hay consumo. ¿O no, doctor Correa? Y si hay consumo, hay producción, hay demanda, hay transformación, hay logística. Y eso es lo que genera una estabilidad en los industriales para que muevan sus inventarios. Porque es que yo no entiendo aquí cómo se preocupan la gente más pudiente, por ejemplo, para que no sube el salario mínimo, cuando la masa laboral importante está en que esa gente tenga capacidad de consumo. Y por lo general esos consumos tienen procesos industriales hasta en la comida. ¿Y quién produce esos procesos industriales de comestibles? Pues ustedes. La gente más pudiente, la que tiene más preparación, los que tuvimos oportunidad de estudiar y tenemos la habilidad, que es la mejor del mundo, ¿sabe cuál es? Aprender a vender. Aprender a vender. Cuando usted vende, usted tiene bienestar. Yo creo que en la vida, yo más que ingeniero, soy el vendedor. Imagínese un ingenierito como yo, nacido en un pueblo que usted lo conoce, José Manuel, mi papá de Chocato, mi mamá una campesina, tenga a su hijo hoy aquí. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Porque me he vendido y hay que vender. Y aprovecho para decirle al alto gobierno, no son unos brutos. ¿Cómo es posible que nos metan reformas tributarias para sostener corrupción?
nos meten créditos y se roban la plata, el crédito, por Dios, para sostener corrupción. Pero venga, Rodolfo, déjeme concretarlo. En sus términos, para los del Copete nada, pero ¿qué vamos a hacer con los de Colombia Mayor? ¿Usted qué haría con un programa como Colombia Mayor? Mire, si usted quita el Copete, hay otra cosa para decir, que cuando establecieron este Copete para favorecer políticos, porque eso empezó con senadores y representantes de la Cámara. Eso no arrancó con la Madre Teresa de Calcuta ni con el Papa Francisco, para sostener privilegios de políticos. Y fueron tan vergajos que metieron esto en la Constitución. A ellos no les puede tocar, por ley, no se les puede tocar el salario. Está metido en la Constitución Nacional. ¿Cómo se toca? 2 vueltas en el Parlamento, 2 años de lucha para poder tocar este Copete. Entonces, si usted es capaz de tocar el Copete y hacer unos ahorros en el funcionamiento del Estado, mire, yo les quiero comentar a ustedes que son financistas, porque ya hablé por allá con el doctor Carlos Angulo, yo no sé si está aquí, anoche, y él me dijo que era un fondo de inversión, que yo no sé qué, que construyen y arriendan y bueno. ¿Qué es lo que pasa? La gente, los colombianos más pobres, ¿usted sabe cuántos son? 22 millones muriéndose de hambre, doctor Largacha. 17 viven con $2. 5 millones con 1. ¿Usted qué espera de que esa gentecita es tan buena que no nos ha mandado a ahorcar? Porque si hay una persona como Chávez en Venezuela, eso es una mecha, pero prendida con duración corta. Esto ya no aguanta más abuso de los políticos. Rodolfo, ese es el diagnóstico, pero suéltenos una propuestica, una concreta que usted tuviera. Mire, para eso. Recoger las chequeras que tienen todos los ladrones en el Estado. Recogerlas. Ahora, eso es en sentido figurado. Recogerlas para dárselas a No, quién. eso no es quitarle la chequera al tesorero, es un decreto que diga el presidente de la República en uso de las facultades que le confiere el artículo tal del decreto tal de yo no sé qué. Sí, y eso a no partir de la fecha usted no puede girar eso sino no es nómina. concentrar el poder en una sola persona. No es concentrar en nada, es concentrar el manejo del dinero en forma transparente y eficiente para poder meterle plata, como dice usted, a este proyecto de Colombia Mayor. ¿Qué me iba a preguntar ahora? No, pues es que usted le da a uno cuerda y anda solo. Venga, Rodolfo, el tema de Colpensiones, nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué haría concretamente con Colpensiones usted? ¿Lo dejaría tal y como está? Porque ya le pregunté por los fondos privados, pero Colpensiones, ¿qué haría con Colpensiones? Yo lo primero que hago, la vida me ha enseñado que lo que funciona no se toca. ¿Cómo lo va a tocar? Solamente los políticos barren con todo lo bueno y malo, lo sacan para traer otros peores. Pero yo veo que, por ejemplo, el grupo Gilinski compró Nutresa y Sura y el Banco Colombiano, todo. Y no han cambiado a nadie. Porque seguramente los ejecutivos y los trabajadores de esas empresas son buenos. Son los que han llevado esa cúspide de producción, de productividad, de eficiencia, de eficacia. Entonces, ¿para qué los cambian? Entonces, en el gobierno igualmente no se puede cambiar la gente a la loca. Yo, ganando la presidencia de la República, como al parecer va a ser, no dejo la gran mayoría de gente buena que produce resultados. Hasta me han recomendado algunos amigos que tengo que son banqueros importantes,
me recomiendan a un doctor Méndez, que creo que es el superintendente financiero. Me dicen que es el súper arrecho. Y entonces, ¿usted para qué lo cambia? ¿Usted para qué lo cambia? Hay que potenciarlo, ayudar. Oiga, Entonces, Rodolfo, se nos está acabando el bueno, tiempo. no importa. Y le tengo una pregunta que yo creo que es la pregunta más fácil que le haya hecho a los candidatos. ¿Qué? Si usted no pasa segunda vuelta, ¿ya pensó por quién va a votar y a quién va a apoyar? ¿Yo para qué pienso en lo que no va a ocurrir si yo voy a ganar? Rodolfo, una pregunta de los asistentes. Candidato Hernández, preguntan, jurídicamente, ¿cómo se eliminan las pensiones altas subsidiadas por el Estado? ¿Con impuestos a pensionados? A ver, si vamos a aplicar ya, quitar el copete, esa es una solución. Esa es una. La otra es un régimen de transición. Pero es que yo creo que cuando pusieron este copete, lo pusieron en un día para todos. Y entonces para quitarlo toca hacer transición porque se llaman derechos adquiridos. Entonces hasta hoy los derechos hay que respetarlos porque eso es lo que dice la ley. Todo lo que hagamos en contravía de eso no es constitucional. Y de ahí en adelante empezar la modificación de la ley que tiene que participar toda la sociedad. Y esto se vuelve un tema de contabilidad. Hasta hoy es así la contabilidad. Y a partir de la aprobación de la ley vamos a modificar, cada cliente tiene otra contabilidad. Y cuando se jubila se suman las dos. Eso se puede. Muy bien. Pues candidato Rodolfo Hernández, se nos acabó el tiempo. Gracias también por estar aquí. Muchísimas gracias. Antes de despedirlo, cumplimos los tiempos, José Manuel, pero tenemos a uno de los candidatos que desafortunadamente no nos pudo acompañar de manera presencial, envió un video que queremos compartir con todos ustedes. Adelante. Muchas gracias. Un saludo fraternal para Asofondos, agradeciendo su invitación a este debate presidencial. Por asuntos de agenda previamente establecido en el departamento de Antioquia, no me es posible asistir y presento mis respectivas excusas a ustedes y a mis colegas candidatos y a todos los seguidores y acompañantes de este importante evento. Mi posición sobre las pensiones en Colombia es el siguiente. Los fondos privados de pensiones reportan el ahorro individual de cada trabajador, por lo tanto, ese dinero es sagrado y el Estado no lo puede tocar ni manipularlo de ninguna forma. Todo tiene que tener autorización respectiva del trabajador porque eso es su dinero, su ahorro para la vejez. Ahora bien, en el fondo público de pensiones, tenemos un fondo público que está quebrado. La tasa de reemplazo entre hijos y padres a la edad de pensión ha cambiado completamente. La pirámide social hoy es prácticamente inversa. Antes habían más hijos, hoy hay menos hijos, hay menos posibilidades de garantizar una pensión para los mayores. Pero lo que sí está ocurriendo es que el sistema que se quebró tiene que ser sostenido de alguna forma. Hoy se toma dinero del Sistema General de Presupuesto en Colombia, lo cual es un grave error. Por lo tanto, hay que hacer una reforma pensional que no será incrementando la edad, pero sí será eliminando subsidios de pensiones altas de 10 salarios mínimos para arriba, haciendo la claridad de que deben respetarse los derechos adquiridos. Y por esa razón tenemos que ejercer este diálogo, porque considero que es importante que enfrentemos esta realidad. Si queremos una mejor pensión en Colombia, necesitamos ahorrar más en el fondo privado de pensiones. Y en el fondo público tenemos que ser conscientes de que no hay ahora manera de sostenerlo como está diseñado. Por eso es necesario hacer los cambios, las reformas, repito, respetando los derechos adquiridos de los actuales trabajadores que están inmersos hoy en el sistema pensional de Colombia. Muy bien. Muchísimas gracias al candidato John Milton Rodríguez por su video. A todos ustedes, gracias por acompañarnos.